Ya. Buenas noches, vamos a hablar acerca de la autonomía y descentralización. Los integrantes son Isaac Gallegos, Nicolás López y mi persona Jorge Cruz. Autonomía. Autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Autónomo es todo aquel que decide consistentemente qué reglas son las que van a guiar su comportamiento. Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe de hacer. Se entiende que es la capacidad de las personas o las entidades de realizar las acciones que desea según su criterio, sin la coacción o la intervención de otra persona, por lo que se puede aplicar en distintos ámbitos como la filosofía y la psicología. Así, la autonomía, en términos generales, es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Ejemplos de autonomía. La autonomía hace referencia a la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones. Por ejemplo, puede que la persona no tenga la capacidad para vestirse de forma independiente, pero tal vez sí puede elegir qué ropa quiere ponerse. Consumir alguna sustancia que es nociva para el cuerpo, pese a que todos le dicen que no lo haga. Volver con tu ex, pese a que los demás te dicen que no lo hagas. No lo hagan. Al siguiente tema le toca a mi compañero. Bien. La descentralización. Este es un proceso de cambio en la estructura del Estado, al igual que los mecanismos a través de los cuales la sociedad interactúa con sus autoridades y toma partida en sus propios procesos de desarrollo. En este caso, el principal desafío de la descentralización es superar las deficiencias en la redistribución de recursos y generar equidad territorial para fortalecer el proceso de democratización del Estado. Por otro lado, el origen de la descentralización, para ir más a fondo con este tema, este parte de la Constitución de la República del 2008, en la que se estableció que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada, en el cual el Estado tiene el deber primordial de proveer un desarrollo equitativo. Esta misma Constitución dispuso que la función legislativa apruebe la ley que regule la descentralización a nivel territorial. Es así como en el 2010 se creó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, más conocido como COTAD. Bien, la denominación descentralización supone la necesidad de dividir la concentración de poder en una sociedad o un país debido a diversos motivos. Entre dichos motivos se encuentran algunos, como su tamaño, la cantidad de actividades económicas, los recursos con los que cuenta y también tenemos un bajo nivel de intervencionismo estatal. En pocas palabras, esto significa que la concentración de autoridad o capacidad de decisión económica es menor, pero a su vez también quiere decir que la responsabilidad es repartida entre los distintos ejecutores de políticas económicas. Bien, por otro lado, antes del siguiente tema, tenemos que existe la descentralización micro y macroeconómica, ¿no? Bien, en este caso, la descentralización microeconómica, esta es la que se establece en cuanto a las sociedades mercantiles, que corresponden a la necesidad de repartir una autoridad y toma de decisiones entre diversos puntos jerárquicos. En la mayoría de casos, esta suele tener empresas de gran tamaño, que abarquen distintas y diferentes tipos de mercados simultáneamente. Mientras que por otro lado, la macroeconomía, esta se engloba en el reparto de poder y los factores de producción infraestructurados o recursos económicos en países descentralizados, que suponen la existencia de un mapa de reparto administrativo regional. Gracias a esto, se reduce el peso del Estado central, ya que existe una autoridad más enfocada al autónomo y a los resultados del libre comercio. Bien, la descentralización en el Ecuador. Esta se enmarca dentro de un proceso más amplio de transformación democrática del Estado. En esta existen tres tipos, que es la descentralización política, la administrativa y la fiscal.
En la política se refiere al derecho y capacidad efectiva de los gobiernos autónomos. La administrativa comprende el conjunto de políticas que transfieren la responsabilidad administrativa. Y la fiscal tiende a ser el conjunto de políticas destinadas a potenciar la autonomía en gestión de los recursos financieros de los gobiernos subnacionales. A continuación, mi compañero con el siguiente tema. Ok, ahora voy a hablar acerca de lo que es el Código Orgánico de Organización Territorial, o más conocido como el COTAD. Bueno, pues el COTAD es aquel que establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio del régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos, descentralizados y los regímenes especiales. Esto con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. El COTAD desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del Sistema Nacional de Competencia, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. Algunos de los objetivos del COTAD, pues, es garantizar la distribución equitativa de los recursos, fortalecer la autonomía de los gobiernos, profundizar la descentralización, fortalecer el rol del Estado y democratizar la gestión de los gobiernos. El COTAD se caracteriza por tres sectores, se podría decir. Uno de ellos es autonomía y descentralización, el cual se refiere a un ordenamiento territorial y el cual surge a partir de la demanda de los gobiernos locales por conseguir la justicia territorial, la autodeterminación de los territorios y la necesidad de cambiar para lograr mayor equidad, ya que anteriormente el territorio lo manejaban los grupos sociales a través de negocios debajo de la mesa. Gracias a la nueva constitución existe una repartición más equitativa. La segunda es circunscripciones territoriales indígenas. Esta ley establece que los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuyas pueden unirse y formar una circunscripción territorial, la cual tiene los mismos derechos que un gobierno autónomo, en el cual puedan unirse y practicar sus actividades ancestrales. Y tenemos por último la participación ciudadana, el cual nos dice que es una de las leyes más importantes, la cual dicta que desde ahora se deberán escuchar la voz de las personas y organizaciones, las cuales deberán ser escuchadas de manera obligatoria en todos los aspectos. Y en caso de que no se cumpla con esta norma, pues se deberá acarrear o destituir a las autoridades. Gracias.